Por favor, me confirman si están viendo lo que estoy tratando de mostrar acá. ¿Sí? Sí se ve, profe. Chaveta y chaveta. Ahí tenemos que lo que es una... No, este cuadrado de dónde salió. Esto es, si ustedes se fijan, esto que estoy mostrando acá con el cursor, la punta de un eje. Se supone que un eje es un motor que va a transmitir potencia rotacional. Esto es lo que se llama el chavetero, donde va calzada la chaveta que está aquí, un trozo de metal. Algo ocurrió que se fue la... Y para afuera parece. No me están escuchando, ¿cierto? Sí lo escucho, profe. Sí se Ok, escucha, profe. pero la imagen se me había borrado, por eso que... Ahora sí, ¿ven la imagen nuevamente? Ahí sí. Ok, entonces a través de este elemento, ¿cierto? Se puede transmitir una potencia rotacional. Eh, Aquí va calzada la polea, o va calzado como está acá, ¿cierto? Esto que están viendo acá es lo que se llama una fresa. Una fresa que es la que se calza, y ahí también el chavetero, y ahí está el chavetero, y la chaveta toma mitad en el eje y mitad acá, entonces ahí puede transmitir la potencia rotacional. Esto que está acá es una polea en B, para correas en B, que también se calza acá en el eje que tenemos, ahí está el chavetero, esta es la chaveta cubre una mitad aquí en el eje y la otra mitad en el chavetero, acá que no se muestra, pero es algo igual. ¿Ah? Entonces este es el elemento llamado las chavetas y chavetero que sirve para transmitir potencias rotacionales. Entonces lo que yo les contaba era que ahí se producía un esfuerzo y hay una concentración de esfuerzo en ese punto G, ¿cierto? Porque aquí carga la chaveta, ¿cierto? Entonces ahí se produce una concentración de esfuerzo, hace que sea poco técnicamente, digamos, se produce ese problema, pero prácticamente uno puede resolver el problema fácilmente. Lo que inventaron los alemanes era un perfil que en vez de ser un eje así redondo, era como un triángulo medio redondeado, ese era el perfil K, que ni siquiera figura ya en internet, aparece en el manual Schute, que de los años, qué sé yo, 20 a los años 30. Claro, y con eso se transmitía muy bien la potencia rotacional sin necesidad de concentración de esfuerzo, lo que limita la facultad de transmitir potencia al eje, ¿eh? Y lo hace además peligroso. Bien, aclarado entonces lo que es el chavetero y entramos ahora en nuestro ya no alcanzamos a tocar nada, ¿eh? ¿Cierto? Vamos a compartir pantalla, aquí estamos, ¿ya? Entonces, sabemos, ¿cierto? Creo que alcancé a hablar de resistencia material o no alcancé a hablar nada. Creo que sí. ¿Eh? La resistencia materiales, lo voy a pasar rápidamente esto, es la mecánica de los sólidos deformables, elásticamente deformables, a diferencia de la mecánica, ¿cierto? Que es la mecánica de los sólidos rígidos, que no se deforman. ¿Eh? La rama de la mecánica que estudia el comportamiento de los materiales, elementos de máquina estructurales sometidos a diversos tipos de carga, con objeto de poder dimensionarlos, bien determinar su capacidad de soportar. Eso es lo que vamos a poder hacer nosotros. Vamos a hacer dimensionarlo, de qué diámetro tendrá que ser, cuáles serán las dimensiones para que sea capaz de aguantar, de soportar las cargas internas sin sufrir fallas, ¿no? O para determinar cuál es la capacidad que tiene de soportar, ¿ya? Bien permite, ¿cierto?, con el conocimiento previo, tienen metalurgia y materiales, sí, se llama materiales para ingeniería en la asignatura,
con ese conocimiento, ¿cierto?, de la relación que existe entre la carga y la deformación de un material, se puede determinar las fuerzas o reacciones en aquellos casos de equilibrio prácticamente indeterminado. O sea, cuando hay problemas en mecánica no podíamos resolver porque el número de incógnitas superaba el número de ecuaciones independientes. Ahora, con la introducción de estas ecuaciones, que nos dicen cuál es la relación que existe entre la carga, la fuerza o el momento y la deformación, ¿cierto? Sería la que experimenta elementos elásticamente que se deforman, teniendo la relación y agregando ecuaciones geométricas, indudablemente. Siempre que hablemos de formación, tiene que estar incorporadas ecuaciones geométricas. Vamos a ser capaces entonces de incorporar nuevas ecuaciones que equiparen esto de manera que el mismo número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. Que pueda resolver los problemas que en mecánica no podíamos hacerlo. ¿Ya? Aplicando los conocimientos de resistencia a materiales, se puede solucionar este tipo de problemas que se presentan en ingeniería. ¿Cuáles son esos tres? Esto vamos a ser capaces nosotros. La última quizás no, porque se necesita mucha práctica, mucha experiencia. En el diseño, lo que hablaba recién, cada una función a cumplir, diseñar los elementos que conforman la estructura o el mecanismo que la ejecutará. Entonces, darle la forma y dimensiones. Eso vamos a ser capaces de hacer nosotros. De estructuras, como vigas, como ejes, como esos elementos. Otra es revisión. Es un poquito más complejo. Revisión, verificación de la capacidad de una estructura o elemento de máquina o de un proyecto, la capacidad de soportar carga que tiene. ¿Ya? Ya está hecho eso. Ahí están los cálculos, los vamos a revisar, vamos a ver si acaso es correcto, si acaso realmente es capaz de soportar la carga, de lo cual nos dicen que soporta. Y la última es más complicada, ¿cierto? Porque está en el ámbito del peritaje, de determinación de la capacidad de carga en una estructura, capacidad real, o elementos de máquina que ya existen. No existe la memoria de cálculos, pero está allí. Entonces ahí uno no conoce nada. De qué material está hecho esto, va a describir la geometría y empezar a ver cuáles son las cargas que debe soportar para determinar cuáles son las cargas internas, saber si acaso es capaz de soportarlas o no, en el ámbito del peritaje. ¿Ya? Esos son los problemas, entonces, los que están marcados en azul, vamos a ser capaces de alguna manera de resolver. Yo les dije que teníamos ciertas limitaciones, lo que vamos a ir a solucionar problemas son de estructura o de una máquina sencillo. Los que tengan geometrías complicadas, eso no lo vamos a hacer capaces de resolver nosotros. Fíjese que un gancho de estos que levantan carga ya por la forma, por la geometría que tiene, eso no vamos a ser capaces de resolverlo. Mucho menos el cigüeñal de un motor de combustión interna, ¿cierto? El eje que va dando vueltas en el motor. Es una geometría bastante complicada, está muy lejos, ¿cierto? De nosotros de resolverlo. ¿Y cómo se resuelve eso? Por su geometría ni siquiera se puede resolver de forma analítica, sino que hay que resolverlo por métodos numéricos, como el método de elementos finitos, que le empecé a hablar en la sesión pasada. ¿Ya? Bueno, tenemos acá que tenemos que ver el elemento más importante, ¿cierto? Que es las cargas internas, cómo se distribuyen. En resistencia a materiales no interesa tanto las fuerzas externas, las fuerzas ni momento externo, como si nos interesaba en mecánica, que producen el equilibrio o el movimiento de los cuerpos, como las fuerzas y las deformaciones internas. Esas es de lo que nos interesa, las fuerzas y deformaciones internas, que dan soportar los elementos generadas por la acción de las primeras. ¿Qué significa esto? Necesariamente vamos a tener que resolver el problema mecánicamente para saber cuáles son las fuerzas externas que producen el equilibrio, el movimiento de los cuerpos. Para meternos adentro, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas internas? Eso es lo que nos vamos a dedicar a ver. Y a ver si el material es capaz de soportarla. Entonces aquí, si bien es cierto, no nos interesa las fuerzas externas, sí las vamos a utilizar para determinar cuáles son las fuerzas internas. ¿Ya? Las cargas, por ser una extracción física tan importante, es necesario conocer sus características y alguna clasificación. Ese es el título acá, ¿no? El título de la canción.
Claro, clasificación de las cargas, ¿ya? Las cargas se pueden clasificar de acuerdo al tiempo de aplicación, el tiempo en que se está aplicando. Aquí tenemos las cargas que son estáticas, que se aplican suavemente, sin ninguna, digamos, algo violento en el tiempo, parezca de repente, que son permanentes, son las dos. Estática es, si nosotros graficamos la carga, ¿cierto? En función del tiempo, aquí la vamos a aplicar lentamente, 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 hasta que llega al nivel de la carga. Una grúa, por ejemplo, cuando levanta una carga, lo que hacen primero, ¿cierto? Colocan los cables, las helingas alrededor de la carga, empiezan a subir, ¿cierto? Lo primero lo que hacen es tensar. O sea, que aquí empiezan a tensar, nomás todavía no se mueve la carga. Aquí ya comienza. Lo hacen lentamente y después sigue siendo lentamente porque después empieza a subir una velocidad máxima que son 6 metros por minuto, o sea, es bastante lento, ¿eh? Lo más sería eso. Esa es la carga tipo estático, donde se aplica suavemente, ¿cierto? Hasta que llega al nivel de la carga. Después tenemos la carga, ¿cierto? Que también se considera dentro de la estática, que es la permanente. La carga está allí presente, ¿cierto? Incluso se puede decir que está en acta de estructura, como el peso propio. El peso propio existe, ¿cierto? Existe antes de que esté armada la estructura o construido, ¿cierto? Está ahí presente. El peso propio puede ser una, pero no necesariamente. En la práctica ambas se suman y se consigue una carga estática, y así se puede calcular esto. Estas son, así vamos nosotros a calcularlas, incluso las otras tipos de carga, ¿cuál? Las dinámicas. Las cargas dinámicas, lógicamente, varían en el tiempo, ¿cierto? Pero pueden variar una de violenta, se aplica violentamente la carga, que es esta. Imagínense que nosotros aplicamos la carga que estáticamente el nivel de la carga es está aquí indicado, que está en el dominio del tiempo. Este nivel de la carga, si nosotros lo hubiéramos depositado como en este caso, esto hubiera subido, ¿cierto? Hubiera llegado a este nivel, suavemente. O si se aplica violentamente, ¿cierto? Una carga, lo que ocurre es que aquí se pega un pic bastante grande y después va disminuyendo, cuando disminuyen los altos, estos puntos van disminuyendo exponencialmente, ¿cierto? Y esto es lo que se llama una vibración amortiguada, ¿ah? Y va disminuyendo exponencialmente hasta que termina y finalmente queda con el nivel, ¿cierto? Mientras tanto la estructura vibra, la carga va Profe, variando de esta manera y el tiempo que transcurre aquí es lo que, sobre todo los electricistas, que lo utiliza mucho en la electricidad, le llaman el transiente. Y una consulta. eh, no alcanzo a ver los títulos de los gráficos de abajo. Ya, parece que tengo un problema con el tamaño. Sí, Dice que aquí no lee que dice cíclica o no. ¿Eso es? A ver sí, cómo la no chico. puedo ver. A ver cómo la chico va a tener que dejar, parece. Voy a salir. Imagino que el mismo problema lo tienen todos. Sí, yo tampoco veía los títulos, en particular el nombre del estático que estaba abajo. Claro. A ver, vamos a tratar de achicar esto. Normalmente me aparecía acá abajo, cuando, a ver, compartir pantalla, en esta. Claro, no me aparece la opción acá abajo de poder reducirlo. Ahora se ve bien, profe. ¿Sí lo ven bien y ven los Profe, títulos? Abajo permanente y acá cíclica. sí, No, Ahora no, se ven bien, profe. no sé qué es lo que pasó, jóvenes, porque yo no hice nada. Y se restauró, no sé. Bueno, bueno que se haya restaurado, porque me da la impresión de que tendría que haber salido y haber ajustado el zoom.
Bueno, entonces tenemos esta carga que está acá, ya que es importante porque fíjese que este es el nivel de la carga hasta aquí. Sin embargo, por el hecho, por ejemplo, cuando yo les mencionaba en la sesión pasada que uno, si coloca aplica la carga suavemente, va a ser esto, igual que lo que indica acá. O sea, llega suavemente ahí. Si coloco una carga a ras del suelo y sin estar rozando, cero carga, la suelten, aumenta como el doble. Entonces ustedes la tiran de una cierta altura, alguna al suelo, la fuerza es bastante más grande, varias veces superior al peso propio. ¿Ah? Varias veces. Entonces ustedes entenderán, jóvenes, que una estructura uno no la dibuja para que, no la diseña para que soporte 10, 100 veces o 1000 veces el valor que tiene la carga. No, los factores de seguridad son a lo más 2, 3, una cosa así, pero no 1000. No, todas las estructuras serían sumamente maceteadas, muy macizas. Entonces, el problema del tipo de carga de impacto. ¿Ah? Y mientras más rígidos sean los cuerpos que chocan, va a ser más grande, ¿ah? Más elevado. Le hablaba, ¿cierto? Cuando uno salta y cae, aumenta la fuerza que tiene que soportar las piernas, qué sé yo. Entonces lo que hace uno lo amortigua de alguna manera, las rodillas las dobla un poco, que la musculatura aguante y se deforma plásticamente, lo mismo que está ocurriendo. ¿Eh? Hace eso mientras va a formarse más elásticamente, disminuye más. Lógicamente va a ser mucho más grande que la carga estática, ¿cierto? Que el peso de uno lo disminuye esto. ¿Eh? Bueno, esto pasa igual en las máquinas y en la estructura. De manera que esa es la importancia que tiene la carga de impacto. Esto lo vamos a estudiar. Y también en el orden de variación en el tiempo tenemos la carga que es cíclica, es una carga también dinámica, porque varía en el tiempo, pero aquí varía, ¿cierto? No como esta que desaparece por un corto tiempo, que es transiente, pues corto este tiempo, donde desaparece ya toda la vibración subamortiguada, ¿cierto? Y finalmente queda en línea recta. Transiente, acá no, acá la carga es cíclica, necesariamente sinusoidal, como se da aquí, ¿cierto? Puede ser, con que sea periódica. Entonces, carga que es periódica también es bastante delicada porque el material podría aguantar perfectamente en forma estática, sí, este nivel de carga, pero por el hecho de que va variando en el tiempo, puede producir lo que se llama la fatiga del material. Esa es la fatiga, o sea, la fatiga del material siempre está vinculada, relacionado a una carga que varía en el tiempo. Cuando también le mencionaba yo, ¿cierto?, en la sesión pasada, que se abusa mucho de que sí, falla de material. La mayoría de las veces no tiene ninguna relación con falla de material. ¿Eh? La mayoría de las veces la carga superó la carga máxima que prácticamente podía soportar el material. ¿Eh? Entonces eso no es falla material. La fatiga, ¿cierto? Es fatiga material. La fatiga es cuando ocurre una carga cíclica, que sí las hay. ¿Eh? Son consecuencias muchas veces funestas, no solamente de producción, de material, de máquina, sino que de vida humana. ¿Eh? La carga, entonces, en la práctica van a aparecer estas cargas. Uno diseña para que sea capaz de soportar ciertas cargas y no falle nunca. Ya no falló a los 10 millones, ya no va a fallar nunca. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado para que estas cargas no ocurran, que no haya puntos de concentración de esfuerzo, la geometría complicada, ¿cierto? Como le mencionaba el chavetero, o rotores que están girando, ¿cierto? Y se desbalancean por algún motivo. Significa que los omega al cuadrado por R por la masa, ¿cierto? Están dando vueltas y se origina una carga cíclica, que no se desbalanceen como a llegar a producir este tipo de carga y elevados que produzcan daño en la estructura. ¿Ya? Entonces esto sería de acuerdo al tiempo de aplicación. ¿No sé si hay alguna consulta, jóvenes? ¿No? También hay otra clasificación de la carga, una el tiempo, la otra es de acuerdo al área de aplicación. De acuerdo al área de aplicación pueden ser carga puntual, ¿cierto? Como lo habíamos visto en mecánica, ¿cierto? Una viga y aquí se aplica una carga puntual. Todos sabemos que no existe
físicamente, porque puntual significa que la carga se aplica en un punto, para decir que la sección donde está siendo aplicada es cero. Que la sección es cero, porque en el puntual, eso significa que la presión que se origina aquí, ¿cierto?, es infinitamente grande, porque es cualquier carga, pero dividido por cero. Y ustedes saben que no existe material en la naturaleza que sea capaz de soportar una presión infinitamente grande. Lo que ocurre, lo habíamos dicho en mecánica, que aquí hay una cierta sección muy chiquitita donde está siendo aplicada. Hay una cierta sección, ¿ya? Entonces, en realidad no es cero. La práctica, ¿cierto?, significa que cuando es tan pequeña la sección de aplicación con respecto a toda la disponibilidad que se tiene, se puede considerar como que es puntual y se hacen los cálculos, ¿ya? Entonces, este sería el tipo de carga puntual. Bueno, y la otra es la distribuida. Cuando la carga está distribuida, ¿cierto?, de esta manera, ¿cierto? Este podría ser el peso propio, podría ser una carga que está encima. Entonces, el tipo de carga distribuida, ¿cierto?, con Q es la distribución de carga, que sería newton por metro o kilogramos por metro o kilogramos por centímetro, ¿cierto? Ya. Entonces, de acuerdo al área de aplicación, puede ser puntual o distribuida. Otra clasificación es, ¿cierto?, de acuerdo a la ubicación que tiene la carga, el elemento mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá una biela, como esta que está acá, la biela que está soportando tracción, siendo traccionada acá y por el otro lado también la biela. Entonces, en este caso, si nosotros cortamos la biela acá y analizamos qué es lo que está ocurriendo internamente, es importante porque esto ya da origen a lo que estamos tratando de explicar, el esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que hay una distribución de la fuerza. Aquí está hecho el diagrama de cuerpo libre de una sección, y esta sección tiene que estar en equilibrio con el resto del cuerpo. ¿Qué significa eso? Por este lado tiene aplicada la fuerza F, pero por este otro lado, ¿cierto?, nadie va a creer que hay una fuerza aquí justo metido en el centro, sino que hay una distribución de carga, hay una distribución de carga, ¿cierto? Por cada una unidad de sección resistente, por cada centímetro cuadrado, por cada pulgada cuadrada, existe una fuerza, ¿cierto?, sumadas todas, son una fuerza única, lineal con esta y del mismo tamaño que esta, pero sentido lógicamente contrario. O sea, esto es lo que está ocurriendo internamente. Esto es importante porque esto es lo que vamos a estudiar a través del semestre. Esto es lo que va a ocurrir internamente en los materiales. Esta fuerza, la distribución que hay acá. De manera que aquí nosotros diríamos que la fuerza interna perpendicular a la sección que estamos analizando, que es una sección transversal. Y en este caso, centradas además, porque la suma de todas estas fuerzas chiquititas van a ser una fuerza única, tan grande como F, ¿cierto? Y centrada. ¿Verdad que aquí es normal, la carga es normal o perpendicular? ¿Por qué es normal? Porque es perpendicular, ¿ya? Cuando es perpendicular se dice normal, ¿ya? Entonces sería igual a la fuerza F. Pero eso también ocurre, de acuerdo a la ubicación, nosotros tengamos elementos ya no como la biela, sino que elementos como este de plancha. Fíjense que hay dos planchas, una rotura, además de que para allá la plancha es infinita, y acá también otra rotura y la plancha es infinita para allá. Acá tenemos nosotros este elemento que es un remache. Los remaches hoy en día ya casi no se usan, ¿eh? Antiguamente, como no se conocía, no se dominaba, mejor dicho, la tecnología de la soldadura, se remachaban así. El año 32 fue cuando se construyó la Universidad, ¿cierto?, Santa María, la Universidad Técnica Federico Santa María. No existía dominio de la tecnología de la soldadura, entonces toda la estructura se unió por remache. Si ustedes se fijan en el hall de montaje, incluso los remaches a la vista, que sea bastante bonito, era todo un arte, porque imagínense, cuestiones eran, la cabeza estaba formada, para acá venía, ¿cierto?, la parte del vástago cilíndrico, y esto se calentaba, se los tiraban en la altura a los viejos y los cazaban acá en las dos planchas, y después eso la empezaban a deformar a golpe, de manera que quedaban unidas las planchas. Y así hechas, fíjense ustedes, recorran, cuando ya tengan la ocasión de hacer el hall de montaje, van a ver ahí toda la estructura. Fue lo primero que se construyó, porque ahí están los talleres, todo lo que es el edificio C. En el hall de montaje se pueden ver los remaches, ¿no?
Y antiguamente hasta ya después de la Primera Guerra Mundial, la final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a dominar ya la tecnología de soldadura y los buques empezaron a construirlo ya soldados. Incluso los yanquis, a construir rápidamente los buques que tenían que llevar los de guerra para Europa, empezaron a construir los soldados, porque tenían que construirlo rápidamente porque los submarinos alemanes se los hundían. Afortunadamente terminó varios la guerra porque se empezaban a romper solo, porque como no existía un dominio total de la soldadura, las tensiones que quedan cuando se enfría esto, empezaron a originar, ¿cierto?, que se rompían solo en las dársenas, los muelles, los buques, solo se rompían. Hoy en día ya se domina mucho la tecnología de la soldadura y se es capaz de soldar piezas bastante grandes como son los reactores. Pero en ese entonces se utilizaban los remaches. ¿Y qué pasaba con el remache? El remache une estas dos planchas. Aquí está tratando la fuerza F de correr su respectiva plancha para su lado, ¿cierto? A la izquierda está para la derecha. Y el remache es el que produce entonces la unión y evita, y así tenemos nosotros una plancha grandota que en una usina no es posible construirla, ¿cierto? No fabricarla. Entonces, ¿qué pasa con el remache? Nosotros analizamos esto como diagrama de cuerpo libre, moviendo la plancha superior. Acá está la fuerza F. Aquí hemos esto, pero hay que reemplazarlo por lo que tiene que hacer para que esto siga estando en equilibrio. Entonces lo que tiene que hacer acá es que la parte del remache, ¿cierto?, porque esto no está unido, es la única que puede ejercer una fuerza, ¿cierto?, horizontal, pero hacia la derecha y que sea tan grande como F, de manera que esta cuestión esté en equilibrio y no se arranca horizontalmente. Y esta fuerza que es constante, igual que normal, ¿cierto?, esta es tangencial y constante, porque es tangencial, actúa como la tijera, es constante o tangencial. Acá, ¿cierto?, a diferencia de este, que es total y absolutamente homogénea la distribución, acá no es homogénea como lo vamos a ver ya cuando estamos en el capítulo de flexión, pero en ingeniería se toma como que es homogénea, y hay una distribución interna que es total y absolutamente homogénea. En cada unidad de sección resistente, que es un círculo, en cada centímetro cuadrado, está la misma fuerza chiquitita, sumada, igual que en el caso acá, ¿cierto? En este caso, sumada todas estas fuerzas chiquititas son iguales a esto. Sumada todas las fuerzas chiquititas que se producen acá, ¿cierto? Van a ser una fuerza única, ¿cierto?, igual que F. Es cierto que aquí no está dibujado, jóvenes, pero también hay un problema de momento, ¿cierto? Una cierta separación entre estas fuerzas y otras no son colineales. Mientras más ancho sea, más grueso sea la plancha, más grande hace esto, hay un momento. O sea que esto, además de transmitir parte que hemos sacado, la fuerza hacia allá, debiera transmitir también cierto momento, ¿cierto? Un momento aquí, ¿ya? No está dibujado, después lo vamos a ver eso. Lo que nos interesa es la fuerza. Entonces aquí tendríamos la fuerza normal y centrada, y esta es tangencial, cortante y también centrada, la resultante, que es la que está dibujada acá. Pero también tenemos distribución, como en este caso, ¿cierto?, tal como lo había mostrado yo anteriormente, el rotor de un motor eléctrico, ¿cierto? Ahí está el momento que ejerce el campo sobre y acá tenemos nosotros lo que se llama el machón de acoplamiento. El machón va unido al eje mediante esta chaveta, lo que les mostré al comienzo. Y acá está el momento de la carga es floja, no quiere moverse, ¿cierto? La carga y el motor la obliga, ¿cierto?, a través del eje, hasta que finalmente llegan a una velocidad constante, hay un equilibrio y ya no se acelera más, ¿cierto? Y ahí está el momento de motor, igual que el momento de la carga. El elemento eje, el que está aquí, es el que está soportando una carga, a diferencia de esta, está soportando una carga torsional. Entonces tendríamos, podría ser normal y centrada, esta puede ser tangencial o centrado, cortante, puede ser, hay una carga torsional, y la última, ¿cierto?, de acuerdo a la ubicación, es la tipo de carga flectante. Acá tenemos una viga empotrada, acá en el lado izquierdo. Empotrada significa que está metido en la pared.
Y acá se le aplica una fuerza, ¿cierto? F, que es lo que soportan las vigas transversales. Entonces, la suerte de carga acá es flexible. Acá la viga va a tender a deformarse. Nosotros vamos a ser capaces de calcular cuánto se deformó aquí, cuánto bajó. Entonces, la suerte de carga aquí es torsional, acá es flexible. Ambos son momentos. Todo este momento, soporte y eje, un momento torsional. Este momento, ¿cierto? Aquí está esquemáticamente así, vectorialmente, una flecha para allá. ¿Cierto? De acuerdo a la ley del tornillo derecho. De manera que el momento torsional coaxial con el eje, en cambio, ¿cierto? Con el elemento de eje. En cambio, el momento flexible es perpendicular, porque aquí si nosotros cortamos, tenemos un momento a hacer así, ¿cierto? Y eso es esquemáticamente, vectorialmente, es saliendo del plano de la proyección. Es perpendicular a la viga. Y cuando es perpendicular es flexible, cuando es coaxial es torsional. Esas son las cargas, entonces, la distribución, la clasificación de las cargas de acuerdo a la ubicación. Tenemos acá que la más importante, también va a ser la otra, en el caso de la viga, volvemos a replicar, a calcar, perdón, de la biela. La biela, ¿cierto? Tal como le dije yo, aquí hay una fuerza. Aquí, esta es la carga que está soportando la biela. Pero aquí nosotros hemos cortado un trozo y aquí hay una distribución que es homogénea en toda la sección. ¿Qué significa homogénea? Cada unidad de sección cortada acá, a todo esto, para los que no sepan el dibujo técnico, está dibujada cuál es la sección. ¿Sí? Aquí se corta y se vira en 90 grados y así se ve. ¿Sí? Creo que en mecánica lo explique, pero lo vuelvo a explicar, no hay problema. ¿Ya? Se ve mucho en dibujo técnico. Entonces, esta es la sección que está soportando. Esto significa que tiene una cierta cantidad de centímetros cuadrados, de pulgadas cuadradas, en fin. Entonces, en cada unidad de sección hay una flechita. Son iguales en este caso, se distribuyen homogéneamente. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa no es tanto la fuerza externa, aun cuando la necesitamos para saber cuánto es la fuerza interna. Lo que nos interesa es la fuerza interna por unidad de sección resistente. Como tenemos que la suma de todas fuerzas chiquititas es igual a F, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto estará soportando cada centímetro cuadrado? Y eso se logra tomando la fuerza y dividirla por el número de centímetros cuadrados que tiene. Eso es lo que se conoce con el nombre del esfuerzo. Este sigma se le asigna a la letra griega sigma, y este es el esfuerzo normal porque es perpendicular a la sección. ¿Cómo se calcula? La suma de todas esto igual a F, se divide por el número de centímetros cuadrados, número de pulgadas cuadradas, y esto es lo que nos interesa. Es importante. Esto nos dice si el material puede o no puede soportarlo, porque es una característica intrínseca al material soportar carga interna. Dependiendo del material, va a soportar más carga interna que otro. El acero, por ejemplo, soporta más carga interna que el cobre, el aluminio. Eso que se utilizan distintos materiales para distintas funciones en ingeniería. Y esto es lo que se llama el esfuerzo. Más que el esfuerzo debe tener unidades que son newton por metro cuadrado, ¿no? Ahora, para que se entienda bien qué es lo que es esto del esfuerzo, tenemos dos barras de distinta sección, pero la barra 1 es una sección más grande que la sección 2. Sometida a la misma fuerza, la misma fuerza. Y ambas barras están igualmente cargadas porque están soportando la misma fuerza F. Pero la barra que es más chica, que tiene menos sección, está sufriendo más. Hay un factor de sufrimiento ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene menos unidades de sección resistente. Por lo tanto, en cada unidad de sección resistente, la carga va a ser más grande. Entonces, eso es lo que nos interesa determinar. Es decir, dice, cada unidad de sección resistente de la barra 2, la barra más chica, debe soportar una fuerza mayor
ya que debe soportar cada unidad de sección resistente de la barra 1. Esto que está acá. Ahí tenemos una barra de sección circular. Ahí ya les expliqué lo que significa esto, la sección transversal y que se gira en 90 grados. Esta es la barra 1. Y tenemos entonces que así sea la distribución, igual que acá, así es la distribución de las fuerzas internamente. De manera que la fuerza que está en cada unidad de sección resistente es lo que se conoce con el nombre del esfuerzo, y eso se logra dividiendo la fuerza total por el número de unidades de sección resistente, por el número de centímetros cuadrados, por el número de pulgadas cuadradas, en fin. Así se obtiene el esfuerzo. Y en el otro caso, de la barra 2, ¿cierto?, que es de menos sección, ¿ah?, indudablemente es más chica, y podríamos dicho bastante más chica, no un poquitito, ¿cierto? La fuerza F es la misma. Lo que está ocurriendo internamente cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, esto, hay menos centímetros cuadrados, por lo tanto las fuerzas tienen que necesariamente ser más grandes. De manera que la suma de todas estas que son menos es igual a la fuerza F, que es igual que esta. Por lo tanto, aquí la fuerza por unidad de sección, la fuerza por centímetro cuadrado por pulgada cuadrada, es más grande que acá. El esfuerzo sigma 2 es igual a la misma fuerza, pero dividido por una sección más chica. Esta es la sección A2. Entonces tendríamos que como 1 más grande que A2, eso significa que sigma 1 es menor que sigma 2, ¿cierto? ¿Ah? Sigma 1 es menor que sigma 2. Esto es lo que nos interesa, porque los materiales tienen intrínsecamente una cierta capacidad de soportar carga interna. No puede sobrepasar. Llegado a ese valor, se forma indefinidamente o se rompe. Entonces, eso es la limitación que tiene para soportar el material. Y eso es lo que se llama el esfuerzo. El esfuerzo. Este es el esfuerzo normal, que puede ser en tracción, como en este caso, puede ser en compresión. No se olviden que la biela, ¿cierto?, trabaja en tracción y también trabaja en compresión. Llegar a determinar esto internamente es necesario conocer las fuerzas externas para llegar a saber cuánto es lo que está soportando internamente. Ahora, las unidades del esfuerzo son, ¿cierto?, en este caso, son newton por metro cuadrado, o sea, eso es lo que se conoce con el nombre de newton por metro cuadrado del Pascal. Pero puede ser newton por milímetros cuadrados. Un metro cuadrado tiene 1.000.000 de milímetros cuadrados, por lo tanto, esto equivale al megapascal, ¿cierto? Pero también puede ser kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, puede ser kilogramos fuerza partido por milímetros cuadrados. Se trabaja mucho en estas unidades, ¿cierto?, acá en Chile. En los informes uno debería trabajar con Pascal. A mí siempre me ha incomodado esto, porque uno siempre piensa que Pascal es una unidad de presión, newton partido por metro cuadrado, pero de presión. Y esto no es presión. Nosotros podríamos decir presión cuando lo que está soportando la biela, por ejemplo, es presión. Ahí sí, ahí sería una presión. Pero lógicamente en el caso de la cortadura no tiene nada que ver con presión. Ahí sí que es más impropio el término, ¿cierto? Bueno, se utiliza a mí personalmente no me gusta. Menos mal que no se ocupa el Torricelli. Ya, okay. No, pero también están los gringos, ¿cierto?, con sus libras por pulgadas cuadradas, que es lo que se conoce más en la jerga como el PSI, que significa Pound Square Inch, libras por pulgadas cuadradas. También aparecen los kilos libras por pulgadas cuadradas. Los gringos lo colocan ahí sobre el KSI. Se comen ahí el... Entonces, cuando vean esas unidades ustedes en algún texto, ¿cierto?, ya saben, ya estos son los PSI, son las libras partido por pulgadas cuadradas, los PSI, los miles, ¿cierto?, de libras partido por pulgadas cuadradas. Pero estas son unidades de presión, efectivamente son unidades de presión, ¿eh? Pero no es presión. En el caso de la compresión sí que es presión. Bueno, de la misma manera que acá tenemos, ¿cierto?, en el caso de la tracción, tenemos el esfuerzo en tracción, vamos a ver qué es lo que pasa en cortadura, pero por favor, si hay alguna duda, ¿alguien tiene alguna duda de lo que he dicho en este momento?
¿no? Seguimos entonces, ahora veamos qué es lo que pasa, ¿cierto? Claro, no todavía con la cortadura, pero sí con la deformación. La deformación. Ustedes se dieron cuenta, ¿cierto?, que aquí no nos interesa, sí la utilizamos para el cálculo de la fuerza interna, pero no nos preocupamos de la fuerza externa. Bien, ¿cierto?, en la mecánica del sólido deformable se considera la deformación producida como consecuencia de la carga interna. Pero lo mismo que ocurrió con el esfuerzo, que no nos interesó la fuerza externa, la ocupamos para determinar la interna, y no nos interesó ¿cierto?, el esfuerzo por cada unidad de sección resistente, ¿cierto?, interna. En la deformación tampoco nos interesa la deformación total, sino que nos interesa cuánto se deformó unitariamente, o sea, cada unidad de largo. ¿Eso qué significa? Y eso es lo que se llama la deformación unitaria épsilon, el punto por uno, deformación unitaria. Si nosotros tenemos una barra, la sometemos a una carga axial, ¿no? Como ya sabemos que la mecánica es una mentira que no se estira, sabemos que se estira. Esto tiene un cierto largo L sub 0, tiene una cierta cantidad de metros, imagínense 5 metros. Esto se estiró un delta L como consecuencia de la atracción que le produce la fuerza F, se estiró un delta L. No nos interesa este delta L, lo mismo que en la fuerza no nos interesa la fuerza, sino que la fuerza interna. Acá no nos interesa la deformación total, el delta L, sino que cuánto se estiró cada unidad de largo. Nosotros dijimos que esto tenía 5 metros de largo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se estiró cada metro? Y suponemos, lo mismo que en el caso del esfuerzo, que cada unidad de largo se estira lo mismo. ¿Cuánto se estiró un metro, jóvenes? Le hago la pregunta. Delta L dividido en la cantidad de metros de la barra, o algo así. Correcto. El delta L dividido por el largo. Eso es lo que se estiró cada metro, efectivamente. Y eso es. De manera que tendríamos que la deformación unitaria, epsilon, es igual al largo final menos el largo inicial, ¿cierto?, el delta L dividido por L0. Lógicamente que es metros partido por metros, no tiene unidades, la deformación unitaria. No tiene unidades. Como tenemos nosotros el delta L es positivo, porque el largo final es más grande que el largo inicial, esto va a ser positivo. Esa no significa que sea negativo, significa que no tiene unidades. Tiene unidades. Pero en tracción esto resulta positivo, en compresión resulta negativo, ¿cierto? Porque en compresión el largo final es más chico que el largo inicial. Claro eso, ¿cierto? Porque estaría comprimiendo esa chica. Entonces el largo final menos el largo inicial resulta negativo. Entonces en compresión el épsilon va a ser negativo. El épsilon en tracción es positivo. Lo mismo nos va a servir para el convenio de signo. El signo del esfuerzo normal en tracción va a ser positivo y en compresión va a ser negativo, porque produce deformación negativa, esa chica. Entonces no tiene unidad. Sin embargo, jóvenes, esto es el tanto por uno. De repente se puede hablar de no el tanto por uno, que es la deformación, sino que el tanto por ciento. Entonces cuando uno dice que la deformación fue, ¿qué es lo que era esto? De acero. ¿Cuánto fue la deformación unitaria? Fue 0,2. ¿Y qué unidades? No tiene unidades. ¿Qué significa eso? Tanto por ciento, jóvenes. ¿Qué significa eso? Que la deformación unitaria haya sido 0,2. ¿Qué significa eso en tanto por ciento? El 20% del El 20%, correcto. que se estiró. Porque 0,2 el tanto por uno, ¿cierto? El tanto por uno. El tanto por ciento es 20%. Efectivamente.
Entonces, eso es bueno que lo sepan, jóvenes, porque de repente le pueden dar la deformación unitaria tal cual, con tanto por uno como es la deformación, o pueden decir tanto por ciento, pero ustedes tienen que saber interpretar eso. Efectivamente, así es, ¿ya? Ok, entonces ahora en el esfuerzo cortante también, diríamos, lo mismo con los esfuerzos y también con la deformación, lógicamente que es distinto. En el caso de las dos planchas, ¿cierto? Que se aplican las dos fuerzas, ¿cierto? Y producen rotura en el remache, en el elemento ese, tal como lo estaba analizando. Si analizamos aquí la fuerza es hacia la derecha, así. Y esto se produce en la sección del remache, la sección es circular. Por lo tanto, eso significa, ¿cierto?, que en el interior del remache hay fuerza que es potente porque es tangencial. Suponiendo, no es así, pero que se supone se distribuye homogéneamente, igual que en el caso de la tracción, nosotros diríamos, ¿cierto?, que en cada unidad de sección resistente vamos a tener aquí, ¿cierto? Esta es la sección, vamos a tener una flechita, en cada centímetro cuadrado una flechita, y este es el esfuerzo cortante. ¿Ah? Cada unidad ya no el sigma, porque el sigma era perpendicular, normal, aquí es tangencial. Y este se le asigna, ¿cierto?, como el esfuerzo cortante tau. De la misma manera que lo hicimos en el otro caso, ¿cuánto vale esto? Vale la fuerza D, ¿cierto?, que es la suma de todo esto, dividido por el número de centímetros cuadrados, número de pulgadas cuadradas que tenga esto. ¿Sí? De manera que fuerza B es esa, ¿cierto?, que es igual a F, lo dividido por el número de unidades de sección resistente, tendríamos el esfuerzo tau. El esfuerzo tangencial o cortante es tau. Las unidades son iguales. Newton partido por metro cuadrado, o el pascal, o Newton partido por milímetro cuadrado, que es el megapascal. ¿Listo? Y lo mismo pasa con los otros, con los 6. En este caso, la unidad de megapascal guarda menos relación con la presión que en el caso del esfuerzo normal, que en el esfuerzo normal en presión, diríamos presión. Sin embargo, se utiliza el mismo. Entonces, igual que en el caso del elemento de tracción, en cortadura también existe el esfuerzo, pero cuidado, es tangencial, o sea, de distinta naturaleza, ¿ah?, el otro que era normal, perpendicular. ¿Ya? Entonces ya tenemos definido el esfuerzo, y lo que nos faltaría definir acá, jóvenes, para ya terminar, es la deformación. ¿Cuál es la deformación que se produce en este caso? ¿Ya? En este caso la deformación es distinta. ¿Ya? Si nosotros tomamos un sólido cúbico, ¿cierto? Aquí, un elemento, un cúbito, aquí, ¿ya? Y analizamos qué es lo que le está pasando a este elemento. El elemento, ¿cierto?, por la parte de abajo tiene esfuerzo, ¿cierto?, una fuerza cortante, que es el tau, que es hacia la derecha, pero para que esté en equilibrio tendrá que ocurrir, ¿cierto?, hacia la izquierda, no importa. Eso significa, para que esté en equilibrio arriba tendrá que estar cortando, pero hacia la derecha. Ya en equilibrio, ya no se arranca horizontalmente. Sí, pero va a girar. Entonces, para que no gire, lo que está ocurriendo además es que acá aparece un esfuerzo cortante, ¿cierto?, sobre esta unidad de sección resistente. Hacia abajo y acá, por lo tanto, hacia arriba. Entonces, no se arranca ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni a la derecha, está en equilibrio y tampoco gira, porque este produce un momento contrario a lo que produce este. Entonces, estos son los esfuerzos que se producen en este elementito, ¿cierto?, un pito tomado en el remache. Y la deformación que se experimenta acá es bastante distinta que en el otro caso. Aquí se produce la deformación que se llama la distorsión. ¿Ah? Ya no aumentó, ¿cierto?, como en el otro caso, ¿cierto?, formó estirándose o comprimiéndose, sino que aquí se distorsionó. Y para poder comparar qué tanto se distorsionó, se asienta esta cara sobre esta, que es la original, así, de manera que se puede ver cuál fue el ángulo que se distorsionó. Esto prácticamente tiene el mismo largo, las deformaciones son bastante pequeñas. ¿Eh? Esta es la deformación. La tangente de este ángulo es lo que se llama la deformación o angular. ¿Eh? Formación angular. Y se le asigna la letra griega gamma. La tangente de gamma. Ustedes saben que la tangente es igual al ángulo, ¿cierto?,
Las deformaciones menores de 6 grados, aquí son minutos, segundos, ¿no? Segundos de grado. Entonces vamos a tomar nosotros como el ángulo en radianes como la deformación angular. Ustedes saben que tampoco tiene unidades, porque radianes son metros de arco dividido por metros de radio, así que no tiene unidades el radian, ¿ya? Entonces esta es la diferencia, ¿cierto? El esfuerzo cortante produce esta deformación angular, el esfuerzo normal sigma produce, ¿cierto?, la deformación unitaria epsilon, ¿cierto?, normal. Entonces con esto, jóvenes, hemos definido los elementos más importantes de resistencia a materiales, que son los esfuerzos y deformaciones normales y angulares, ¿ya? Normales y angulares, ¿ya? Entonces, ya, ¿cierto? Lo que nos queda para la próxima sesión, porque ya nos pilló la hora, lamentablemente, perdí media hora, no, estoy hora por el corte de luz, como les expliqué. Les pido disculpas, pero en realidad no tuve nada que ver. Yo aquí tempranito estaba aquí con mi computador listo para conectarme y un cuarto para las 8 se cortó la luz. Iba a llegar a las 2, afortunadamente llegó. Entonces lo que vamos a ver en la próxima sesión, jóvenes, esto es lo que se conoce en la jerga técnica una pletina, que es una barra plana. ¿Ya? La gente le dice platina, no, pero platina no, es pletina. Platina, existe un lugar en Santiago llamado La Platina, que queda, no sé, pero esta es pletina. Pletina es barra plana. Entonces, esta es la sección transversal. Entonces nos interesa ver cuál será el esfuerzo aquí, cuál será el esfuerzo en cualquier ángulo, ¿eh? Y vamos a ser capaces de determinar los esfuerzos, ¿cierto?, en distintos ángulos de esta pletina. No vamos a extender ya no solamente una cosa tan simple como una pletina sometida a tracción, sino que una plancha sometida a cargas en el plano, sí, a todos lados. En equilibrio, sí, pero a todos lados. Y vamos a ser capaces de determinar los esfuerzos internos, sigma y tau, y vamos a ser capaces de determinar los más grandes, ¿cierto?, y los más chicos, normales y cortantes. ¿Ah? Eso es, ¿cierto?, para tener totalmente definido y saber determinar los esfuerzos de elementos sencillos, ¿cierto?, que están sometidos a carga externa. Bien, pues, jóvenes, llegamos aquí por hoy, ¿ah? Por lo menos algo alcancé a recuperar. ¿Ah? ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos últimos, jóvenes? No, profe. Ok, entonces estamos aquí por hoy y nos vemos el martes. Nos vemos o nos escuchamos. ¿Ya? Bien, pues, jóvenes. Estén bien, entonces. Ahora que esté bien. Ya, ok, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Profe. chao. Ya, muchachos, que estén bien.